Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. No era necesario salvarla, y ahora estás despedida, dijo el jefe de médicos con una sonrisa burlona. Pero antes de irse, echó un vistazo a la habitación del vagabundo. Luisa Rivas se apresuraba a llegar al trabajo. Era una fresca mañana de octubre. Mientras caminaba, se envolvía más en un abrigo demasiado liviano para el clima. Justo ayer había estado tan cálido. No se había preparado para el cambio repentino. Esa noche tendría que revisar sus cosas. Era hora de que ella y Rogelio se abrigaran para la temporada. Pensar en su hijo de 4 años le sacó una sonrisa a Luisa. Era tan serio, tan pensativo. Estaba creciendo rápido. Ya había estado asistiendo al preescolar durante un tiempo. Y como si lo entendiera, el pequeño evitaba causarle problemas innecesarios. Se adaptó al preescolar rápidamente, sin llanto, sin molestias como otros niños. Por las mañanas, se levantaba fácilmente e incluso se vestía solo. Lo más importante era que Rogelio rara vez se enfermaba. De vez en cuando, tenía resfriados leves, pero eso era todo. Luisa casi no podía creer su suerte. Los niños de sus conocidos estaban constantemente entrando y saliendo del hospital, pero no Rogelio. Era como si entendiera que su madre no podía permitirse quedarse en casa. De lo contrario, la despedirían de la clínica. Este centro médico privado era considerado prestigioso en su ciudad. Atendía a clientes dispuestos a pagar grandes sumas por el tratamiento. Los salarios de los médicos eran bastante decentes. Luisa estaba agradecida de haber conseguido un puesto en el departamento de cirugía. Ella y Rogelio necesitaban el dinero desesperadamente y perder su trabajo por ausencias frecuentes por enfermedad simplemente no era una opción. Afortunadamente, esos días de enfermedad no habían sido necesarios hasta ahora. Luisa estaba criando a su hijo sola. No tenía a quién recurrir. Su madre vivía en un pueblo, apenas subsistiendo con su miserable pensión. Además, su corazón estaba fallando y los medicamentos costaban una fortuna. La cirugía era necesaria, pero el precio era asombroso, muy por encima de lo que Luisa o su madre podían pagar. Por ahora, el tratamiento conservador tenía que ser suficiente. Pero como médico, Luisa sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Eventualmente, la medicación dejaría de funcionar. Estaba tratando de ahorrar cada centavo para cubrir la cirugía, pero el progreso era dolorosamente lento. Lo cual era comprensible. Luisa alquilaba un departamento en la ciudad y no era barato. Al menos el vecindario era decente, con el preescolar cerca y su lugar de trabajo a poca distancia caminando. Caminar al trabajo le ahorraba en transporte. Aún así, tenían que comer bien, después de todo, había un niño en casa. Ropa, tarifas del preescolar, viajes y actividades, todo sumaba. Luisa ya se había estado negando pequeños lujos. A diferencia de muchas mujeres de su edad, no visitaba salones de belleza. Se hacía las uñas en casa, reemplazaba las sesiones de gimnasio por caminar al trabajo y largas caminatas con su hijo. Afortunadamente, la naturaleza había sido amable con Luisa. Tenía una figura encantadora y una piel fresca y juvenil que no necesitaba tratamientos de salón. Trataba de no pensar demasiado en el futuro. ¿Y si mamá no se opera a tiempo? ¿Cómo me las arreglaré cuando Rogelio crezca y sus necesidades se multipliquen? Educación, actividades, tutores, ropa de moda, los adolescentes no se conformarían con cualquier cosa. Ay, solo pensarlo. Por ahora, Luisa se las arreglaba como podía. Tomaba trabajos adicionales, hacía turnos extra. Su pequeño Rogelio ya a veces se quedaba solo en casa. Le preocupaba, claro, dejar a su niño así. Pero ¿qué opción tenía? Luisa había arreglado que su vecina, Bárbara Arroyo, se encargara de revisar a Rogelio. Bárbara pasaba tiempo ocasionalmente con el niño y se aseguraba de que comiera a ciertas horas. Aunque no podía dedicarle mucho tiempo,
ella estaba ocupada cuidando a su esposo discapacitado, siempre pasaba a verlo. Incluso se negaba a aceptar dinero de Luisa por su ayuda. «Oh, no te preocupes, no es molestia para mí revisar al pequeño», decía Bárbara. «¿Crees que no veo lo difíciles que son las cosas para ti? Estás luchando sola, como un pez fuera del agua. Ni se te ocurra ofrecerme dinero. Mejor gástalo en unas manzanas para Rogelio». Al principio, Luisa estaba extremadamente preocupada por dejar a su hijo solo. Pero pronto se dio cuenta de que Rogelio se las arreglaba muy bien. Jugaba con sus bloques de construcción o dibujaba mientras esperaba que ella regresara de su turno nocturno. No parecía sentirse solo ni asustado. «Es un buen chico», decía Bárbara a menudo con una sonrisa al hablar de Rogelio. «Me recuerda a mi Renato». También lo dejaba solo en casa a veces, incluso todo el día. ¿Qué más podía hacer? Tenía que trabajar y la guardería estaba cerrada. En ese entonces, todo el mundo lo hacía y no pasaba nada malo. Luisa movía la cabeza. No podía imaginar dejar a su hijo solo en casa si no era absolutamente necesario. Pero necesitaban el dinero, desesperadamente. Para sus necesidades diarias, para el futuro de Rogelio y para el tratamiento de su madre, la única otra familia que Rogelio y Luisa tenían en el mundo. Cuando Rogelio era bebé y aún no iba al preescolar, la madre de Luisa había ayudado mucho. Venía a la ciudad para cuidar a su nieto. Pero ahora, su condición cardíaca se había agravado tanto que apenas podía salir de su pueblo. La mayoría de los días estaba postrada en cama, sufriendo episodios ocasionales. El corazón de Luisa dolía por su madre. A menudo había pensado en traerla a vivir con ellas a la ciudad, donde podría estar al tanto de ella y cuidarla. Pero su madre siempre se negaba. «Ya tienes suficiente en tus manos», le decía su madre. «Estoy mejor aquí en el pueblo. Estas paredes me curan, el aire es especial y mis amigas están cerca. Ellas me cuidan. Pero tú, tienes a Rogelio y el trabajo, no necesitas más preocupaciones». Luisa y Rogelio solo lograban visitarla de vez en cuando podía arreglarse unos días libres consecutivos. Su madre siempre los recibía con alegría, pero cada vez se veía más débil. Afortunadamente, sus leales amigas, que seguían fuertes y saludables, estaban allí para ayudarla, apoyarla y cuidarla. Esas mujeres habían sido sus compañeras más cercanas durante toda su vida, más que hermanas. Sus hijos y nietos ya estaban grandes e independientes. Luisa, sin embargo, había sido un regalo tardío e inesperado para su madre, nacida cuando nadie lo había anticipado. Su madre la había criado sola. Luisa nunca conoció a su padre y su madre nunca hablaba de él. Siempre que Luisa preguntaba, ella evitaba la pregunta. No fue hasta que Luisa terminó la escuela que su madre reveló la verdad. Había decidido tener un hijo para ella misma, con un hombre casado, inteligente, apuesto y alguien a quien amaba profundamente. «No sabe que tiene una hija», admitió su madre. «Nunca se lo dije. Que viva en paz. Él nunca me engañó ni me hizo promesas. Me dijo desde el principio que estaba casado. Fue mi elección y no me arrepiento». Después de eso, Luisa dejó de preguntar sobre su padre. Entendió que el tema estaba cerrado. Aún así, le consolaba saber que él había sido un hombre inteligente y apuesto, y que su madre lo había amado profundamente. Luisa siempre había soñado con una familia completa. Su plan era claro: primero, completar su educación y establecer una base sólida, luego encontrar un marido adecuado, y solo después de casarse tener hijos, oficiales, amados y queridos por ambos padres. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al final, Luisa se encontró siguiendo los pasos de su madre, con una diferencia significativa: ella había sido engañada. Tener un hijo solo para ella misma nunca había sido parte del plan de Luisa. En la escuela, Luisa había sido una excelente estudiante. Trabajaba duro, haciendo sentir orgullosa a su madre, y disfrutaba genuinamente estar en la cima de su clase.
El éxito académico le llegaba con facilidad. Se sentía especialmente atraída por la química y la biología, devorando libros sobre los temas y participando en olimpiadas académicas, donde a menudo ganaba premios. Sus maestros alentaron a la brillante estudiante a seguir una carrera en medicina después de graduarse. Sin embargo, la madre de Luisa era escéptica. Pensaba que la escuela de medicina era un sueño inalcanzable, reservado para unos pocos privilegiados. Eso necesita contactos y dinero, decía su madre. Y tú no tienes una preparación especial. Pero Luisa decidió intentarlo, y tuvo éxito. Comenzaron las rigurosas exigencias de la escuela de medicina. Para los estudiantes, no había tiempo para trabajos a medio tiempo ni fiestas. El volumen de material era tan grande que había que mantenerse concentrado y estudiar sin parar, especialmente para aquellos decididos a llegar hasta el final. Luisa se dedicó por completo a sus estudios. Durante ese tiempo desafiante y crucial, su madre la apoyó financieramente, asegurándose de que su hija no se distrajera con las preocupaciones cotidianas. Luisa aprovechó al máximo esa ayuda. Se esforzó mucho, luchó en ocasiones, pero al final lo logró. Cuando finalmente se graduó, sostuvo su diploma con un orgullo inmenso. No era el diploma rojo que había esperado, pero tampoco había notas reprobatorias. Había llegado a la meta, un logro que no todos alcanzaron. Muchos de sus compañeros se habían quedado en el camino. Luisa comenzó su carrera en el hospital regional, en el departamento de cirugía. Inicialmente asistiendo a cirujanos experimentados, pronto comenzó a realizar operaciones por sí misma. La experiencia era indescriptible, una mezcla de miedo y fascinación. Cada caso era diferente, y con cada uno, Luisa adquiría más experiencia. Sus colegas notaron su potencial, y sus elogios fueron un bálsamo para su alma. En comparación con sus años de estudiante, Luisa ahora tenía mucho más tiempo libre. Comenzó a salir con sus amigas. Mientras que ellas preferían los clubes, bares y pistas de baile, al menos cuando no había trabajo al día siguiente, Luisa empezó a explorar las alegrías que había perdido durante sus estudios. La escuela de medicina la había consumido casi por completo, dejándole poco tiempo para el ocio. Pero ahora, como joven cirujana, se permitía pequeños placeres. Y entonces, él se acercó. Luisa estaba en un club con sus amigas, disfrutando del comienzo de un raro y largo fin de semana, 3 días enteros libres. La semana había sido dura, pero gratificante, y se sentía ligera y despreocupada. Y allí estaba él. Un hombre increíblemente guapo y carismático. Luisa inmediatamente adivinó que tenía entre 5 y 7 años más que ella. Parecía salido directamente de una serie de televisión. Su ropa, su comportamiento, sus rasgos faciales, incluso la forma en que se movía, todo en él desprendía encanto y confianza. Antes de que siquiera hablara, Luisa sintió que su corazón se hundía, como si hubiera caído fuera de su pecho. Sabía que estaba en problemas. El hombre se presentó como Frederico Palomares y no perdió tiempo en confesar que Luisa le había dado un golpe directo en el corazón. «Eres tan hermosa, absolutamente impresionante. No pude quitarte los ojos de encima mientras bailabas». Luisa había recibido cumplidos antes. Algunos compañeros de trabajo habían intentado cortejarla y había tenido algunos romances breves y sin compromiso desde la universidad. Pero ninguna de sus palabras había afectado a Luisa tan profundamente como las de Frederico. Había algo primitivo en su enfoque. Sus rodillas se volvieron gelatina, un calor se extendió por su cuerpo y sintió sus mejillas ardiendo, su rostro prácticamente en llamas. Frederico, claramente notando el efecto que causaba en ella, sonrió de nuevo, manteniendo su mirada. ¿Bailamos? Sin dudarlo, Luisa colocó su mano en la de él. En la pista de baile, Frederico la sostuvo cerca. No era un baile cualquiera, era íntimo, eléctrico. En algún momento, sus labios se encontraron, y eso fue todo. Luisa de repente deseó estar a solas con él.
Frederico parecía leerle la mente. Salimos de aquí, sugirió. Sí, vamos a mi casa, respondió Luisa con entusiasmo. Alquilo un apartamento cerca. Pasaron 3 días increíbles juntos. Durante ese tiempo, Frederico compartió mucho sobre sí mismo. Vivía y trabajaba en la ciudad capital y había llegado al pueblo de Luisa para un foro económico con el objetivo de cerrar un trato de negocios. Su trabajo se había terminado antes de lo previsto, dejándole tiempo libre inesperado para explorar la ciudad. Decidí revisar un club y allí estabas tú, una visión. Nunca había conocido a alguien como tú, dijo. Luisa miró sus ojos y le creyó. Confiaba en cada palabra que Frederico decía. Era maravilloso sentirse única, especial. Frederico le prometió llevarla a la capital con él. Vivirían en su apartamento, se casarían y comenzarían una vida juntos. Le encantaba viajar, y cuando se enteró de que Luisa nunca había ido a ningún lado, comenzó a hablar de unas futuras vacaciones en un resort junto al mar. Conozco el lugar perfecto para nosotros. Te vas a enamorar de él. Ya me imagino viéndote en un traje de baño blanco contra las olas turquesas. Fuiste hecha para esos lugares tan hermosos. Pero había algo extraño. El teléfono de Frederico parecía sonar constantemente. A veces era trabajo, otras veces amigos o familia. Cada vez, él se alejaba y tomaba las llamadas en el baño, hablando en voz baja para que Luisa no pudiera escuchar. En ese momento, eso no le molestaba. Estaba demasiado contenta con su romance de ensueño como para cuestionar algo. Se sentía genuinamente feliz, agradecida de tener este tiempo inesperado con él antes de su partida. Luisa estaba convencida de que su encuentro había sido orquestado por el destino, como si no podría haberse dado un momento tan perfecto. Estaba segura de que su vida iba a cambiar drásticamente. Ahora tenía a una persona a la que amaba profundamente, alguien con quien quería estar para siempre. Frederico, con su confianza, su mundo y su encanto, parecía ser alguien que podría mostrarle todo lo que la vida tenía para ofrecer, un guía hacia un futuro más brillante y amplio. Frederico se fue. Luisa lo acompañó al aeropuerto 3 días después de haberse conocido. Apenas pudo contener las lágrimas mientras se despedían. Frederico también parecía afectado. La noche anterior, habían hablado mucho sobre su futuro juntos. Le aseguró que todo estaría bien, destacando que la distancia no sería un obstáculo en esta era moderna. Prometió llamarla con frecuencia. Pero la llamada nunca llegó. Ni un par de horas después, ni esa noche, ni nunca. Luisa no podía llamar a Frederico ella misma, no tenía su número. Él había tomado el suyo, pero no se le ocurrió pedir el suyo. ¿Por qué habría de hacerlo? Habían pasado cada momento de los últimos 3 días juntos. Pensó que lo conseguiría más tarde, cuando él la llamara. Al principio, Luisa se convenció de que debía haber una explicación razonable. Tal vez algo había pasado en el aeropuerto o él no se sentía bien. Parecía imposible que Frederico pudiera olvidarse de ella tan pronto como regresara a la capital. Repasó en su mente el tiempo que pasaron juntos, la forma en que la miraba, las cosas que decía. Ese tipo de conexión no se podía fingir. Pero Frederico había desaparecido. Se había ido de su vida sin dejar rastro. Luisa no podía concentrarse, ni siquiera en el trabajo. Los pensamientos sobre Frederico la consumían. Desesperada por respuestas, recurrió a Internet. Era el único lugar por donde empezar. ¿Qué sabía sobre Frederico? Su nombre, edad aproximada, título profesional y la empresa en la que trabajaba. Recordaba el logo que había visto en su computadora portátil y su cuaderno. Era un comienzo. Después de una intensa búsqueda, Luisa encontró el sitio web de la empresa y pasó casi 1 hora examinando las fotos corporativas. Finalmente, encontró a Frederico en una foto grupal. Su nombre estaba etiquetado, lo que la llevó a su perfil en las redes sociales. Y allí, se encontró con un SOC.
Frederico era un hombre de familia devoto, un esposo cariñoso de una esposa hermosa y un padre indulgente de dos adorables hijas. Su perfil estaba lleno de fotos que pintaban una imagen vívida de su vida, una casa impresionante, vacaciones familiares junto al mar, celebraciones acogedoras. Frederico aparecía a menudo abrazando a su esposa, una mujer que desprendía elegancia y felicidad. Su amor por ella parecía inconfundible en cada imagen. El mundo de Luisa se derrumbó. Su visión se nubló y su pecho se sintió apretado. Todo lo familiar de repente se sintió extraño y equivocado. ¿Por qué había fingido? ¿Por qué actuar tan enamorado solo para desaparecer? La respuesta fue clara. Frederico había pasado 3 días divirtiéndose con una joven ingenua, tejiendo una telaraña de mentiras. Para él, probablemente era algo rutinario. Luisa estaba furiosa consigo misma. Las señales habían estado ahí, las llamadas telefónicas secretas, su encanto exagerado. Si hubiera sido más cautelosa, podría haberlo visto venir. Sufrió noches sin dormir, llorando sobre su almohada y torturándose al revisar su perfil una y otra vez. Cada foto le parecía una bofetada en la cara, pero no podía apartar la mirada. Luisa no le contó a nadie sobre su breve romance. A pesar de no ser culpable, se sentía avergonzada, como si su ingenuidad fuera la verdadera traición. Pasaron semanas. La tormenta en su corazón se calmó y su mente se aclaró. Luisa salió más fuerte de esa experiencia, cambiada. Hizo un juramento, nunca más confiaría en alguien a primera vista. Lo que había sucedido con Frederico, aunque doloroso, se convirtió en una lección, dura, pero necesaria. Pero luego vino otra sorpresa, algo que Luisa no había esperado en absoluto. Experimentó un retraso, algo inusual para ella. Luisa asumió que era por el estrés reciente. El pensamiento de un embarazo ni siquiera cruzó por su mente, ya que ella y Frederico habían tomado precauciones para evitarlo. Luisa siempre había sido muy cautelosa en ese tipo de situaciones. Decidió consultar a un médico en su propio hospital. El doctor le realizó un examen y luego le dio una noticia impactante. Estás embarazada. Aproximadamente de 4 a 5 semanas. Felicitaciones. Luisa casi se cae de la silla. Esto era lo último que necesitaba. ¿Tienes planes de mantenerlo? No lo sé aún, tartamudeó Luisa. La noticia la dejó atónita, sumiendo su mundo en el caos una vez más. Luisa pasó días contemplando qué hacer. En medio de su tormenta interna, decidió ponerse en contacto con Frederico, enviándole un mensaje a través de la cuenta de redes sociales que había encontrado. Su respuesta fue cortante, le dijo que terminara el embarazo. Incluso ofreció enviarle dinero y le pidió los detalles de su cuenta bancaria. No es que Luisa esperara algo mejor, sabía que él estaba casado y que era un mentiroso, pero su respuesta aún la lastimó. De la frustración y la ira, respondió que mantendría al bebé, que se haría una prueba de paternidad y que solicitaría manutención infantil. Está bien, esa es tu elección, respondió Frederico. Pero ten en cuenta que si haces eso, pediré la custodia, y nunca verás al niño. ¿Quién crees que va a favorecer un tribunal, una madre sin casa ni trabajo estable, o un padre rico con conexiones? Es tu decisión. Y para mí, ¿cuál es la diferencia? Ya tengo 2 hijos, un tercero no va a cambiar nada. Mi esposa no va a objetar, no está en posición de protestar. Después de esa respuesta, Luisa decidió no volver a contactar a Frederico. Él no la iba a ayudar. Para él, ella era solo una aventura, una chica crédula a la que había engañado, una tonta ingenua. Claramente, Frederico no quería la complicación de un hijo no planeado. Probablemente Frederico sabía leer a las personas muy bien. Debió haberse dado cuenta de que Luisa tendría miedo de perder a su bebé y no se atrevería a seguirlo más allá. Sabía exactamente cómo responderle a una joven confundida y vulnerable. Luisa llegó a una conclusión: no podría someterse a un aborto.
Ya amaba la pequeña vida que crecía dentro de ella. Ese pequeño no tenía la culpa, era inocente de la mentira de su padre o de la ingenuidad de su madre. El niño no debería pagar por sus errores. Con su decisión tomada, Luisa sintió una sensación de calma. Entendió que le esperaba un camino difícil. Tendría que enfrentarlo sola, no había nadie en quien pudiera confiar. Su madre estaba enferma y gastaba su modesta pensión en medicamentos. No había pareja ni figura paterna para su hijo. Pero Luisa se dijo a sí misma que lo manejaría de alguna manera. Otros lo habían hecho antes, y ella también lo haría. Ahorró todo el dinero que pudo antes de irse de licencia de maternidad y se preparó para la llegada del bebé. Sus amigos y compañeros de trabajo la ayudaron, algunos compraron artículos esenciales, otros pasaron cosas de sus hijos o nietos. Cuando nació el pequeño Rogelio, todo estaba listo para él, una cuna, un cochecito y ropa para el próximo año. La licencia de maternidad no fue nada fácil para Luisa. Sus ahorros se agotaron rápidamente, las ayudas del gobierno eran mínimas y tuvo que aceptar trabajos nocturnos, como fregar los pisos en edificios de apartamentos. No había otra manera de llegar a fin de mes. Sin embargo, ni por un solo momento Luisa se arrepintió de su decisión de mantener a Rogelio. Él estaba creciendo en un niño tan cariñoso, inteligente y atento. A veces, después de un largo día, cuando Luisa estaba tan agotada que ni siquiera podía cambiarse de ropa o tumbarse a descansar, Rogelio le lanzaba una sonrisa o le decía algo dulce. Al instante, su corazón se llenaba de calor y luz. Era duro, pero no tenía otra opción que seguir adelante. Luisa logró superar los años más difíciles y crió a su hijo hasta que fue lo suficientemente grande como para empezar la escuela preescolar. Finalmente, pudo regresar al trabajo. Y, como suele ocurrir en momentos clave, algo extraordinario sucedió poco después de que terminara su licencia de maternidad. La clínica pública en la que trabajaba pasó a ser gestionada por un prominente empresario de la ciudad. Como resultado, comenzaron a ofrecer servicios privados junto con la atención estándar. Este cambio mejoró significativamente los salarios del personal, incluida Luisa. El aumento de sueldo no pudo haber llegado en mejor momento. La salud de su madre había empeorado gravemente y necesitaba con urgencia ahorrar para su cirugía. Criar a un hijo sola ya era bastante desafiante, así que los ingresos adicionales fueron una bendición. Luisa estaba más que dispuesta a asumir turnos adicionales, incluso nocturnos, para llegar a fin de mes. Afortunadamente, Rogelio ya era lo suficientemente maduro como para quedarse en casa sin ella, y Barbara, su madre, a menudo se encargaba de él. Nunca quedaba completamente solo. Tarde otra vez. La voz despectiva de la enfermera senior, Antonia, saludó a Luisa cuando llegó a la clínica. Antonia, mucho mayor y más experimentada que Luisa, solía hablarle de manera condescendiente. Se comportaba de forma servil con los médicos más experimentados, pero difundía chismes a sus espaldas mientras le sonreía dulcemente a la cara. Para Luisa, Antonia siempre se parecía a un chacal, y su sonrisa depredadora solo reforzaba esa imagen. Antonia no era particularmente querida en el hospital, pero la mayoría evitaba conflictos con ella. Había establecido una buena relación con el médico jefe, a quien le informaba sobre el comportamiento del personal, quien tomaba largas pausas, llegaba tarde o pasaba demasiado tiempo hablando por teléfono durante las horas de trabajo. Buenos días, Antonia. No llego tarde. Mira, estoy justo a tiempo, respondió Luisa con una sonrisa. No quería crear fricciones con alguien como Antonia y, en general, le disgustaban las discusiones por asuntos triviales. Se supone que debes llegar 10 minutos antes, dijo Antonia con desdén. Aún tienes que cambiarte, y aquí estás, llegando justo a tiempo otra vez. Luisa guardó silencio. No veía el sentido de explicar los pequeños desafíos de su mañana, como Rogelio había olvidado su mochila en casa, obligándola a regresar por ella, o como tuvieron que esquivar un enorme charco bloqueando el camino hacia el preescolar. Antonia no lo entendería.
Ella no tenía marido ni hijos. Vivía sola, disfrutando de su vida, o eso decían sus compañeros. Pero Luisa no la envidiaba en lo más mínimo. Por el contrario, hasta sentía pena por ella. Para Luisa, la soledad le parecía insoportablemente sombría. Rápidamente, Luisa subió las escaleras hacia la sala del personal. Allí, Clementina y Teodor estaban bebiendo café en una pequeña mesa. Ambos tenían rondas de pacientes por delante, pero por ahora aún había tiempo para relajarse. Todos se saludaron calurosamente. Luisa se despidió y se dirigió al vestuario, donde rápidamente se cambió a su bata blanca. Eso era todo. Estaba lista para el día de trabajo. No parecía que fuera a ser un día particularmente ajetreado. Las cirugías programadas no serían hasta mañana. Luisa hizo sus rondas, contenta de encontrar que todos sus pacientes estaban progresando notablemente. Era el tipo de día que le encantaba, todo marchaba sin problemas, casi como si la vida siguiera un guión o un manual. La mañana pasó volando sin que se diera cuenta. Se unió a Clementina y Arcadia en la cafetería del hospital para disfrutar de un buen plato de Borcht. Después del almuerzo, Luisa pensaba regresar a su oficina para revisar los registros de los pacientes una vez más. Pero cuando pasó junto a una ventana de la cafetería, algo fuera llamó su atención. La vista daba hacia las escaleras principales del hospital y allí, encorvada sobre los fríos escalones de piedra, estaba una figura oscura, balanceándose suavemente de un lado a otro. Luisa reconoció inmediatamente el movimiento, una persona tratando de balancearse para calmar el dolor. Extrañamente, nadie parecía estar ayudando. «Miren», dijo Luisa, señalando la figura a sus compañeros. «Esa persona está muy mal», observó Arcadia. «Ustedes, los más jóvenes, vayan a ver qué pasa», añadió. Luisa y Teodor se apresuraron hacia la entrada. Para cuando llegaron a los escalones, ya había un guardia de seguridad agachado junto a la figura encorvada. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Luisa. «No está bien», respondió el guardia. «Pero no puede decir qué le pasa. Probablemente está borracha». Luisa vio a una anciana, claramente una vagabunda. Su abrigo harapiento y remendado dejaba ver trozos de relleno sintético desbordándose. Una bufanda sucia cubría su cabeza y sus pies estaban metidos en unos viejos tenis grises que no le quedaban bien. Pero lo que más le llamó la atención a Luisa fueron los ojos de la mujer, llenos de dolor y desesperación. «¿Qué te pasa?», preguntó Luisa suavemente. La mujer intentó responder, pero no salieron palabras. En su lugar, se agarró el estómago. Luisa reconoció los síntomas al instante. Había visto casos como ese antes. Sus manos presionaron suavemente el abdomen de la mujer, que estaba hueco y demacrado. La superficie bajo sus dedos estaba dura y tensa, justo lo que Luisa había esperado. «Necesita una ecografía y análisis de sangre urgentes», ordenó Luisa. Ya se había reunido un pequeño grupo, incluidos enfermeras y otros miembros del personal. Antonia estaba entre ellos, observando de cerca. Varias personas se apresuraron a seguir las instrucciones de Luisa, mientras ella y Clementina trataban de levantar a la anciana de los fríos escalones. Cada movimiento parecía un suplicio para ella, su rostro retorcido de dolor. «¿Qué estás haciendo?», siseó Antonia, adelantándose al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Esto es una clínica privada. Ofrecemos servicios de pago. ¿De verdad crees que esta mendiga puede pagar?». Luisa miró directamente a los ojos fríos y furiosos de Antonia. «¿Y qué sugieres que hagamos?». «Llamar a una ambulancia y dejar que se encarguen de ella. No es nuestro problema». «Está en estado crítico», replicó Luisa. «Estamos hablando de minutos aquí. Esperar por una ambulancia, el tiempo de traslado y luego el proceso de ingreso en el hospital, eso podría matarla». Los ojos de Antonia se entrecerraron. «¿Te das cuenta de que esto te puede meter en problemas?». Los ojos de Antonia brillaron con ira. «El jefe de médicos no está aquí ahora mismo.
Él definitivamente prohibiría esto. No lo voy a permitir. Al menos llama y pídele permiso. No hay tiempo, Antonia. Con la ayuda de Teodor, Luisa prácticamente arrastró a la paciente, cada vez más débil, hacia la entrada del hospital, donde ya los esperaba una camilla. Espera. Te vas a arrepentir de esto más tarde. Antonia seguía de cerca, sin perder el ritmo. Por tu culpa, todos vamos a meternos en problemas. Estás poniendo a todos en riesgo. Asumo toda la responsabilidad, respondió Luisa. Soy doctora. Ahora vete y deja de entrometerte. Antonia dejó escapar un suspiro indignado, queriendo decir algo más, pero luego se encogió de hombros y desapareció por los pasillos del hospital. Tal vez estaba corriendo a informarle al jefe. No importaba, Luisa ayudaría a esa mujer antes de que Antonia pudiera intentar detenerla nuevamente. La ecografía reveló sangrado interno. Los resultados de los análisis confirmaron lo mismo. No había otra opción. La sala de operaciones tuvo que ser preparada. Las enfermeras trabajaron rápido y con eficiencia. El equipo se reunió y los instrumentos se alistaron en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Luisa comenzó la operación, no tenía idea de lo que enfrentaría. La responsabilidad era enorme. La paciente podría no sobrevivir. Pero no había otra opción. La situación era crítica, si no desesperada. Una ruptura traumática del apéndice, probablemente debido a una lesión. El riesgo de peritonitis era alto. Luisa rara vez encontraba casos tan graves. Trabajó despacio, meticulosamente y con cuidado. No podría haberlo hecho sola, la ayuda de su equipo fue invaluable. Al final, todo parecía haber salido lo mejor posible dadas las circunstancias. La operación había sido tan exitosa como se podía esperar. La edad de la paciente y su estado general, sin embargo, seguían siendo motivo de preocupación. Claramente, había vivido una vida en las calles, lo que significaba hambre, falta de sueño, estrés y probablemente numerosas otras infecciones. Luisa esperaba con todo su corazón que la paciente despertara de la anestesia y eventualmente se recuperara de una operación tan grave. La enfermera llevó a la anciana a la UCI. Luisa se quitó la gorra quirúrgica y la mascarilla, se lavó las manos, se cambió y se dirigió a su oficina. Todavía quedaba mucho papeleo esperándola. Sus emociones eran una mezcla de ansiedad y alivio. Al fin y al cabo, había salvado una vida. Pero también estaba preocupada por muchas cosas. La condición crítica de la paciente, que podría no sobrevivir a la anestesia, y cómo reaccionaría el jefe de médicos. Antonia tenía razón, Luisa no recibiría elogios por semejante movimiento audaz. Por otro lado, no había otra opción. Esperar una ambulancia o enviar a la paciente a otro hospital, donde se generarían demoras debido a la falta de documentos de la anciana, habría llevado a su muerte segura. Al menos ahora la mujer tenía una oportunidad. Una verdadera oportunidad. Después de todo, la cirugía había sido exitosa. Luisa se sumergió en su papeleo y el tiempo pasó sin que se diera cuenta. Cuando Clementina irrumpió en la oficina, ya casi era la hora de salir. Solo un poco más y podría irse a casa. El jefe ya está de vuelta, anunció su amiga, luciendo ansiosa. Por supuesto, Antonia ya ha corrido a hablar con él. Probablemente le haya contado todo, especialmente sobre nuestra mendiga, y probablemente habrá distorsionado los hechos a su manera. Dicen que está furioso y quiere verte. Luisa suspiró profundamente. Ya estaba preparada para esto, pero aún así era desagradable. En ese momento, Antonia entró en la oficina con una expresión radiante. Luisa, el jefe te está esperando, dijo, su sonrisa ni siquiera tratando de ocultar su satisfacción. Parece que por fin vas a recibir lo que te mereces. Y tanto que te alegra, se burló Clementina. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te vas a hacer tu trabajo?, replicó Antonia. Creo que ya es hora de los rondines de la tarde, y aquí estás,
chismeando. Luisa se levantó y lentamente se dirigió a la oficina del jefe de médicos en el tercer piso. Teodor Fortún era un hombre de pocas palabras, pero severo. Alto, completamente canoso, siempre afeitado, tenía un aire de estricta disciplina. Su sola presencia imponía respeto. Se parecía a una roca masiva, probablemente tan inaccesible, fría e imparcial como ella. La conversación fue breve y desagradable. El jefe de médicos no levantó la voz, pero miró a Luisa como si fuera el ser más despreciable e indigno de la tierra. Claramente, Antonia ya lo había alterado. Has violado todos los protocolos posibles, has admitido a una persona de la calle para una cirugía, sin documentos, una vagabunda, una persona sin hogar. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera muerto en tu mesa de operaciones? ¿Lo has pensado? ¿Necesita nuestro hospital una reputación como esta? No había otra opción. Siempre hay una opción. El protocolo decía que teníamos que llamar a una ambulancia y la habrían llevado a la clínica estatal. Está a solo unas cuadras. No hubiéramos llegado a tiempo. ¿Y pensaste en nuestros otros pacientes? Los respetables, los que pagan grandes sumas por tratamiento aquí. ¿Crees que les gustaría saber que estamos salvando vagabundos que podrían estar llevando Dios sabe qué tipo de infecciones? Ella sigue siendo una persona. Luisa quería hablar, pero no encontraba las palabras para explicar sus sentimientos. ¿Cómo? ¿Cómo podría dejar a esta mujer sin ayudarla? Estaba luchando contra el dolor, usando sus últimas fuerzas para llegar al hospital, el primero que encontró. Esta mujer no le importaba la reputación de una clínica privada, solo quería vivir. Bueno, concluyó Teodor, termina tu turno mañana y nos separaremos. ¿Qué? Luisa miró a su jefe con los ojos llenos de desesperación. Esperaba una deducción de su bonificación, una reprimenda en su historial laboral o cualquier otra cosa, pero no un despido. Eso habría sido una catástrofe total para ella. Bueno, esto es todo, querida, tus constantes llegadas tarde. Sí, sé todo, créeme, has estado violando la disciplina en el lugar de trabajo, te has familiarizado demasiado con los pacientes, prescribiendo pruebas innecesarias, no has tenido en cuenta el presupuesto de la clínica, y ahora esto. Tus acciones de hoy cruzaron la línea. Nos separamos y esta decisión es definitiva. Si sigues protestando, te despediré por causa justificada y entonces nunca volverás a trabajar en ningún lado. Te aconsejo fuertemente que no lo hagas. Luisa asintió en silencio y se fue. Un torbellino de pensamientos recorría su mente. ¿Cómo iba a vivir ahora? ¿Cómo pagaría el alquiler? La fecha de vencimiento estaba a la vuelta de la esquina. ¿Cómo iba a alimentar y vestir a su hijo? Y su madre necesitaba dinero para la cirugía. El día siguiente pasó como un borrón. Luisa hablaba mecánicamente con su hijo, cocinaba algo, ordenaba, comía. Todo parecía irreal, como una mala y desagradable pesadilla. A la mañana siguiente, en los primeros momentos después de despertarse, Luisa casi creyó que todo había sido un sueño. Pero luego, la pesada y sombría realidad cayó sobre ella como un peso insoportable y las lágrimas se llenaron de sus ojos. Sin embargo, Luisa rápidamente la secó cuando Rogelio irrumpió en la habitación, sonriendo. «Mamá, ¿puedo ver dibujos antes del jardín de infancia?» «Claro, mi querido». En la clínica, Luisa fue recibida en la puerta por Clementina, quien inmediatamente la abrazó fuerte. «Fuimos a ver a Teodor ayer, intentamos defenderte, pero no pudimos hacer nada». Luisa sonrió. Se sentía bien al escuchar que el equipo había intentado salvarla. ¡Qué apoyo! Significaba mucho para Luisa, aunque no hubiera funcionado. Esa Antonia, ella es la culpable de todo, susurrándole al oído, calumniando a todos. ¿Por qué siempre echan a los buenos si estas ratas siguen su vida sin consecuencias? Bueno, no lo sé, respondió Luisa con una sonrisa triste. ¿Y cómo está mi paciente?
Parece estar bien, al menos ha reaccionado. La salvaste, no hay duda de eso. Bueno, eso es lo más importante, ¿verdad? Clementina se encogió de hombros. En su oficina, Luisa comenzó a ordenar los documentos, como siempre hacía por la mañana. También se preparó un café, ya que no había tenido tiempo de tomarlo en casa. Era hora de las rondas. Lo que más le preocupaba a Luisa era la mujer mayor de ayer. Estaba preocupada por ella. ¿Se arrepentía Luisa de no haber dejado a la mujer sin hogar en su momento de necesidad? No, absolutamente no. Si esto hubiera sucedido de nuevo, incluso sabiendo las consecuencias, Luisa habría hecho lo mismo. Sí, las cosas serían difíciles ahora. Tendría que encontrar un nuevo trabajo y buscar una forma de salir adelante. Pero al menos la mujer estaba viva, y Luisa no sentía culpa por haberla dejado en peligro mortal. Vivir con ese tipo de culpa habría sido mucho más difícil que enfrentar los problemas repentinos que ahora le habían caído. Luisa se puso su bata blanca, agarró su carpeta y salió para las rondas. Algunos pacientes ya sabían sobre los problemas de Luisa. Probablemente las enfermeras se los habían contado. Ellos expresaban abiertamente su pesar de que ya no verían a una doctora tan compasiva y buena. Le deseaban suerte en su nuevo lugar y expresaban su descontento con la decisión del jefe de médicos. Estas palabras sinceras le levantaron el ánimo. Comenzó a creer que todo estaría bien en el nuevo lugar que eventualmente encontraría. Finalmente, todos los pacientes fáciles ya habían sido vistos. Solo quedaba la mujer de la UCI. Clementina había dicho que la paciente ya había reaccionado, y Luisa necesitaba asegurarse de que todo estuviera bien con ella. En el pasillo, camino a la UCI, Luisa se encontró con Antonia. La jefa de enfermeras le lanzó una mirada despectiva y ni siquiera respondió al saludo de Luisa. Con la cabeza en alto, Antonia pasó de largo. Estaba claro que ya no consideraba a la joven cirujana reprendida como parte del equipo. Extrañamente, en ese momento, Luisa sintió lástima por Antonia. Luisa comprendió por qué la jefa de enfermeras se comportaba de esa manera. Una serie de fracasos en su vida personal, completa soledad, a pesar de ser una mujer atractiva. Sin duda, eso la llevó a la envidia, incluso hacia Luisa, la madre soltera. Después de todo, Luisa aún tenía a Rogelio, mientras que Antonia no tenía a nadie. Era fácil imaginar a Antonia, por la noche, en un apartamento vacío, derramando lágrimas por su destino no cumplido, bajo la luz tenue de su cocina. Al final, Luisa no sentía resentimiento hacia Antonia. Y aquí estaba la sala de la UCI. Luisa abrió la puerta y entró. La paciente no estaba dormida. Yacía en una cama especial, con cables conectados a su pecho y brazos, y la maquinaria zumbaba de manera constante. El cabello canoso de la mujer estaba recogido en un moño apretado y ordenado. Las enfermeras lo habían hecho bien. Los rasgos de la paciente mayor incluso parecían algo aristocráticos, de alguna manera. Una nariz recta, cejas oscuras, pómulos altos, rasgos bien proporcionados, hermosos ojos grises, era como mirar a una condesa anciana. Cuando la mujer vio a Luisa, sonrió débilmente. Entonces, tú eres mi salvadora. Me hablaron de ti. Y me describieron cómo eres. Ayer no recordaba nada, estaba con tanto dolor, todo estaba oscuro ante mis ojos, pero de inmediato te reconocí por la descripción. Tenían razón, eres simplemente hermosa. Luisa sonrió. La paciente hablaba claramente, incluso de manera hermosa, así que debía sentirse bastante bien. Buenos días. Como puedo ver, ya te estás recuperando. Luisa se acercó. ¿Puedo examinarte? Claro, respondió la mujer con facilidad. Es incluso necesario. Luisa examinó cuidadosamente la incisión, palpó el abdomen de la mujer y luego revisó la documentación que las enfermeras habían llenado. La paciente había sido monitoreada frecuentemente por su temperatura y estaba dentro de los valores normales, lo cual era sin duda alentador.
Parece que todo va muy bien contigo, dijo Luisa. Y todo gracias a ti. Me dijeron que me sacaste de los brazos de la muerte, que realizaste una operación muy difícil. Sí, no se puede negar. La situación era crítica y requería intervención inmediata. Tuviste suerte. Si hubieras llegado 10 minutos más tarde, podría haber sido todo. Yo. Sí, también me dijeron eso. Siento que he vuelto a nacer. ¿Recuerdas tu nombre, quién eres, de dónde vienes y qué te sucedió? Lo recuerdo. Justo ahora. Literalmente hace una hora, mis recuerdos volvieron. Antes de eso, tu jefe me estuvo interrogando. Trataba de averiguar de dónde era, si podía pagar por los servicios de la clínica. Pero en ese momento no sabía nada. No sabía quién era. No me creyó, insistió en que le explicara todo, que le dijera, e incluso me amenazó con echarme a la calle. Solo te estaba asustando, explicó Luisa. No te habría echado. Solo habría llamado a una ambulancia y te habría enviado a otro hospital. Aquí, sabes, ofrecemos servicios pagados, y tú, probablemente no tenías dinero, pero está bien. Lo importante es que la operación fue un éxito. Ahora, cualquier hospital te ayudará a recuperarte. Honestamente, no hay nada sobrenatural en lo que hicimos aquí. Pero puedo pagar, pagaré todo, dijo la mujer, mirándola con una sonrisa amable. Entonces, tal vez, no tendrás ningún problema y te agradeceré de manera especial. ¿Qué quieres decir?, preguntó Luisa, confundida. Pensó que su paciente era una persona sin hogar. La mujer llevaba un vestido viejo y ropa sucia, gastada. ¿De dónde encontraría a alguien así dinero de repente? Lo sé. Las enfermeras me dijeron que fuiste en contra de la dirección por mí. A pesar de las consecuencias, te encargaste de salvar a una pobre mujer sin hogar. Así es como me vieron todos. Un acto increíble. Ni siquiera pensé que quedaran personas como tú hoy en día. Bueno, ¿quién más habría actuado diferente? El tiempo literalmente corría. Muchos, querida, muchos habrían actuado diferente. Incluida esa enfermera tuya. Una desagradable, no recuerdo su nombre. Luisa sonrió. Entendió exactamente de quién hablaba la paciente. Entonces, ya había conocido a Antonia. Pero no te despedirán. Más aún, te recompensarán, porque yo pagaré por todo, mi tratamiento, incluso más allá de la factura. Y en cuanto a ti, querida, escribiré una carta de agradecimiento al Ministerio de Salud. El país debe conocer a sus héroes. Déjalo, no soy una heroína. Luisa no entendía nada. Esta mujer hablaba de manera tan inteligente y coherente, algo que Luisa nunca había esperado. Lo que es más, la mujer seguía diciendo que pagaría por todo y así salvaría a Luisa de cualquier problema. Dime, ¿a quién debo llamar, sobre ti? Has recuperado tu memoria, y eso es maravilloso. Pero tus familiares deben estar preocupados. ¿Tienes familiares? Sí, tengo familia, lejos, al otro lado del océano. Así que no han tenido la oportunidad de perderme aún, creo. Todo sucedió tan rápido. ¿Qué pasó?, preguntó Luisa, con la curiosidad creciendo en ella. Los ojos de la mujer se suavizaron al mencionar a su familia. Quizás debería presentarme primero. Mi nombre es Manuela Vidales. Veo que realmente estás interesada en escuchar mi historia. Estoy muy interesada. Y tengo tiempo, respondió Luisa, acomodándose más cómodamente en el borde de la cama de la paciente. Ya había terminado sus tareas más importantes para el día, y esta era una rara oportunidad para pasar algo de tiempo con una paciente tan inusual. ¿Qué podría pasar? Si Antonia corría a ver al jefe otra vez, ya no importaba, Luisa ya estaba a punto de irse. Además, su única operación programada para el día aún estaba a 2 horas de distancia. La historia de Manuela comenzó a desplegarse mientras hablaba.
Manuela nació en una familia grande y pobre. Su padre trabajaba en una fábrica y su madre se encargaba del hogar y de los niños. Manuela era la mayor y desde pequeña ayudaba a su madre con todo porque la compadecía. La salud de su madre no era buena, su corazón le causaba problemas con frecuencia, y Manuela limpiaba los pisos, ayudaba con los niños pequeños y cocinaba para la familia cuando su madre no se encontraba bien. Su padre trabajaba turnos dobles para mantener a la gran familia, pero el dinero siempre era escaso. Nunca había lujo, solo lo necesario para la ropa, la comida y las facturas. Manuela nunca pedía nada a sus padres, comprendía su situación. A los 15 años, la tragedia golpeó. Su amada madre falleció, y todas las responsabilidades del hogar recayeron directamente sobre los jóvenes hombros de Manuela. Fue increíblemente difícil. Manuela siempre había ayudado a su madre y aprendió muchas cosas, pero no era lo mismo ser asistente que cargar con todo el peso ella sola. Y, por supuesto, aún tenía que lidiar con la escuela. Sus calificaciones bajaron mientras se encargaba de la cocina, la limpieza y el cuidado de sus hermanos pequeños. No había tiempo para hacer los deberes. Su padre no la ayudaba. Llegaba a casa cansado y enfadado y recurría al alcohol. Después de la muerte de su esposa, se convirtió en alcohólico y se quejaba de cualquier cosa que no fuera perfecta, si había desorden o si la sopa estaba demasiado salada. Manuela lo entendía, aunque podía ver que a él también le costaba, igual que a ella le costaba vivir sin su madre. No le guardaba rencor. Con el tiempo, Manuela logró terminar la escuela con notas mediocres, principalmente por la simpatía de sus maestros dada su situación. Naturalmente, no pudo entrar en ninguna universidad. Al igual que su padre, fue a trabajar a la fábrica. Para ese momento, sus hermanos menores ya se habían crecido un poco y podían cuidarse más, por lo que Manuela ya no tenía que supervisarlos todo el tiempo. Sin embargo, la mayoría de las tareas del hogar seguían recayendo sobre ella. Lavar, cocinar para toda la familia, limpiar, todos se habían acostumbrado a eso. Pasaron los años, y los hermanos menores crecieron, dejaron el nido y se mudaron a otras ciudades para estudiar y trabajar. Gradualmente, comenzaron a formar sus propias familias. De vez en cuando, los visitaban, traían a sus hijos y parejas. Manuela siempre se alegraba de verlos, después de todo, eran sus familiares, sus hermanos menores amados, a quienes había criado casi como si fueran sus propios hijos. Su padre había muerto, bebiendo hasta morir. Había sido difícil para Manuela vivir con él. Y aunque nunca hubo una relación cálida y de confianza entre ellos a lo largo de su vida, aún le costaba estar completamente sola. Manuela nunca había formado su propia familia. Al principio, no hubo tiempo para ello. Las responsabilidades familiares y las preocupaciones siempre fueron una prioridad y el alcoholismo de su padre tampoco ayudaba. Manuela se agotó, se sintió sobrecargada. Una vez que sus hermanos menores crecieron y se volvieron más independientes, finalmente pudo respirar un poco más tranquila. Pero no quería sumergirse de nuevo en tener hijos pequeños, lidiar con la cocina y la limpieza. Así que, Manuela tuvo algunos romances ocasionales, pero nada serio. Pero después de la muerte de su padre, Manuela se dio cuenta de que la soledad comenzaba a pesarle. La cuestión era que sentía que ya estaba pasada de edad para algo serio. Sus amigos, sus contemporáneos, ya habían criado a sus hijos, algunos incluso tenían nietos a quienes cuidar. Manuela decidió que probablemente pasaría el resto de su vida sola. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un día, una comisión visitó su fábrica. Esto ocurría con frecuencia para intercambiar experiencias, firmar contratos importantes, etc. Uno de los miembros de esta comisión comenzó a prestarle atención, lo cual fue completamente inesperado. Manuela nunca se consideró particularmente hermosa, aunque a menudo recibía cumplidos sobre su apariencia. Y, por supuesto, estaba el tema de su edad. Sí, este hombre no era precisamente un joven,
pero era guapo, carismático, claramente adinerado. Los hombres como él normalmente prestaban atención a las bellezas jóvenes. Pero aquí estaba él, mirándola, sonriendo de una manera que la hacía estremecerse. Incluso le hizo cumplidos. Manuela decidió no resistir los sentimientos, porque, después de todo, ¿qué tenía que perder? Vivía sola de todos modos. Márquez la invitó a una cita. Manuela nunca había conocido a un galante pretendiente como él. A su lado, se sentía como nada menos que una condesa o incluso una reina. Márquez compartió su historia. Era un hombre adinerado en su ciudad, dueño de una pequeña fábrica y había criado a 2 hijas por su cuenta. Su esposa había muerto muchos años antes, cuando sus hijos eran todavía muy pequeños. Márquez no quería que sus hijas tuvieran una madrastra. Él mismo había crecido con una madrastra y recordaba la frialdad, la irritación y la rabia que ella le mostraba, algo que ni siquiera trató de ocultar. Así que Márquez había mantenido a sus hijas cerca, criándolas por su cuenta. Pero a medida que las chicas crecieron, se mudaron a estudiar a otro país. Y allí se quedaron. Márquez sintió plenamente su soledad. Por supuesto, había muchas mujeres alrededor del hombre adinerado, de todas las edades, incluidas las jóvenes bellezas que acababan de alcanzar la mayoría de edad. Pero a él no le interesaban. Notaba la falta de sinceridad, solo estaban representando un papel. Lo que él anhelaba eran sentimientos reales, calidez y aceptación. Con Manuela, de inmediato sintió una conexión, algo que compartió con ella en su primera cita. Y, como resultó ser, tenía razón. Muy pronto, Manuela y Márquez se convirtieron en uno solo. Y así, comenzó para Manuela una vida completamente diferente. Se mudó de su ciudad natal para vivir con Márquez. Ya no le quedaba nada en su pequeño pueblo, nadie por quien quedarse, salvo quizás el trabajo. Pero Márquez rápidamente se dio cuenta de que Manuela no pertenecía a su fábrica. Allí solo ganaba dinero. Él notó cómo su amada tenía la habilidad de encontrar belleza y maravilla en lo cotidiano, así que la inscribió en cursos con un fotógrafo famoso. Al principio, Manuela no quería ir. Pensaba que todo eso era una tontería y se preguntaba por qué estudiar a su edad. Pero luego, una vez que comenzó, se dio cuenta de que esa era su verdadera vocación, capturar momentos hermosos y compartirlos con el mundo. Ahora, sus obras eran admiradas por personas de todos los rincones del planeta. Manuela también conoció a las hijas de Márquez. Ellas visitaban a su padre con frecuencia y lo querían muchísimo. Manuela congenió de inmediato con ellas y ellas la aceptaron. Se convirtieron todas en una familia. Manuela se sentía verdaderamente feliz con Márquez a su lado. Además, ahora tenía su propia pasión amada. Márquez le mostró una vida completamente nueva. Viajaron mucho, vieron el mundo, y Manuela floreció, parecía volverse más joven con la abundancia de experiencias. A pesar de sus caminos de vida diferentes, ella y Márquez estaban en la misma sintonía y se entendían sin palabras. Pero los años pasaron volando. La pareja fue envejeciendo. Márquez, al haberse apartado de los negocios, pareció envejecer rápidamente y su corazón comenzó a dar problemas. Al final, falleció de un ataque al corazón. Y así, Manuela se quedó sola nuevamente, en la gran casa hermosa, con una montaña de recuerdos de su vida que una vez fue feliz. Las hijas de Márquez aún me invitan a visitarlas, dijo Manuela, sacudiendo la cabeza. A veces vuelo para verlas, pero no me gusta allá. Todo me parece tan ajeno, y mis hermanos y hermanas están demasiado lejos. Es incluso un poco aterrador. Pero aquí es mi hogar. Había tanta emoción en las palabras de Manuela que el corazón de Luisa se apretó. Ella entendía a esta anciana. Tengo vecinos aquí, amigos. Nos comunicamos mucho, caminamos juntos. Mis hermanos y hermanas vienen a visitarme. Y por las mañanas, cuando todos aún están dormidos, voy al parque.
camino por los pasillos vacíos y tomo fotografías. ¿Pero cómo llegaste a una situación tan difícil?, preguntó Luisa, expresando la pregunta que llevaba en su mente. Manuela hablaba con tanta fluidez, tan bien, y todo en su historia parecía consistente. Sin embargo, el hecho permanecía: la anciana había sido encontrada en la puerta del hospital con ropa rota y sucia. Las herederas de negocios ricas no visten así. ¿Podría Manuela haber perdido la razón? Tal vez todo esto era solo una invención. Quizás la pobre mujer ni siquiera se daba cuenta de que estaba delirando. Aquel día por la mañana, fui al parque, como siempre, continuó Manuela. Era temprano, la ciudad aún dormía. Y entonces llegaron. Eran hombres jóvenes, 3 de ellos, me atacaron. Manuela no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la agarraran y le torcieran los brazos detrás de la espalda. Estaba aterrada, su corazón casi se le cayó al estómago. La anciana estaba dispuesta a darles todo lo que quisieran sin resistencia, pero le pegaron en la cabeza y todo ante sus ojos se desdibujó. Un zumbido llenó sus oídos, y a través de la niebla, Manuela vio cómo los 3 la robaban. Le quitaron su cámara cara, su bolso con documentos y tarjetas bancarias, pero eso no les bastó. Uno de los jóvenes la sacudió de su abrigo, que era caro y de marca. Probablemente valía una buena suma. El segundo ya le estaba quitando sus botas de cuero de diseñador. Por supuesto, no pasaron por alto sus joyas. La cadena de oro y la pulsera eran regalos de Márquez. Cuando Manuela recobró el conocimiento, no recordaba nada de lo que había sucedido. Solo entendió que estaba en un parque, en un pasillo vacío, y vestida completamente inapropiada para el clima. No sabía quién era, ni dónde estaba su casa. Confusa, se arrastró hacia los cubos de basura, donde encontró un abrigo viejo, zapatillas deportivas deshechas y una bufanda sucia pero cálida. Se puso todo eso. Algo dentro de ella se resistía, no se sentían bien, pero tenía tanto frío que no hubo tiempo para preocuparse por cómo lucían. Y luego de repente sentí un dolor agudo en el estómago, tan intenso que las lágrimas me salieron de los ojos. No sabía quién era ni cuál era mi nombre, pero sabía que tenía que llegar a un hospital. Así que me arrastré. El primer hospital que encontré fue el tuyo. Logré subir los escalones del porche, y fue ahí cuando perdí todas mis fuerzas. Y entonces, me encontraste. Después de la operación, Manuela, una vez que recobró el sentido, no recordaba nada de sí misma. Fue interrogada por el desagradable jefe de médicos, a quien no pudo proporcionar ninguna información. Luego, sus recuerdos comenzaron a regresar. La avalancha de memorias la inundó y hasta se sintió mareada por la repentina avalancha de recuerdos. Pero ahora, Manuela sabía todo sobre sí misma. Y al instante, se sintió más ligera por dentro, el miedo desapareció. Podría pagar la operación. Tenía a dónde ir, incluso personas cercanas, las hijas de Márquez, sus hermanos y hermanas. No era una indigente solitaria. Esto es simplemente increíble, sonrió Luisa. Ahora entendía que su paciente estaría bien. Y este conocimiento le dio paz. Luisa se apresuró a trabajar. Había permanecido en la misma clínica, en su familiar departamento de cirugía. Además, todo ahora era más fácil porque el jefe de médicos había cambiado. Teodoro había sido reemplazado por un joven y enérgico hombre que veía a los pacientes como personas, no como billeteras con piernas. Su cuidado atento por los enfermos y su comprensión del valor de cada vida le gustaban mucho a Luisa. Disfrutaba de las conversaciones con Horacio Valles y parecía que él también quería verla más a menudo. Clementina rápidamente notó la química entre ellos y, como ella misma dijo, las chispas volando. Predijo un romance entre Luisa y el nuevo jefe. Luisa esperaba que Clementina tuviera razón y que realmente sucediera. Teodoro, por otro lado, fue transferido a un puesto administrativo en el ministerio. Clasificando papeles, dijo Clementina, como si lo supiera todo.
Manuela escribió una carta en la que expresaba sus pensamientos sobre cómo el jefe de médicos claramente no estaba en el puesto adecuado. Esta carta provocó numerosas investigaciones, ya que no era la primera queja de este tipo. Poco después, Theodore fue transferido a otro cargo. La noticia fue recibida con alegría por la mayoría del personal. Antonia, por supuesto, estaba molesta, pero nadie dudaba de que lograría llevarse bien con el nuevo jefe. Tal como había prometido, Manuela agradeció generosamente a Luisa. Luisa se sintió incómoda. No lo menciones, soy doctora, hice un juramento. Es mi trabajo, mi deber. No podría haberlo hecho de otra manera. Sabías que enfrentarías problemas, y aún así, ayudaste a una vagabunda sin esperar nada a cambio. Considéralo como si hubiera sacado un billete premiado. Tal vez el destino te estaba poniendo a prueba y tú pasaste la prueba. Eso significa que mereces una recompensa. Manuela pagó por la operación de la madre de Luisa y ahora ella estaba completamente saludable y llena de energía. La mujer se mudó con su hija y consiguió un trabajo. Finalmente, Luisa tenía ayuda con el niño, lo que hacía su vida mucho más fácil y agradable. Luisa y Manuela se hicieron amigas. Se visitaban a menudo, y Rogelio incluso consideraba a la anciana como su segunda abuela. Luisa pensaba a menudo en las palabras de Manuela, sobre cómo parecía que el destino la había estado poniendo a prueba aquella mañana. Parecía que, efectivamente, así había sido. Y Luisa había pasado la prueba. Ahora, todo en su vida había cambiado para mejor. Era casi como un cuento de hadas. Cosas así sí suceden. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.